55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Parlamento 55, este programa del Instituto de Investigaciones Legislativas en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. El día de hoy me acompaña en la conducción mi compañera Zuleima Puga. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Parlamento 55. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Laura Elizabeth García Méndez, quien actualmente es titular de la Fiscalía Ambiental de Cuernavaca. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, es un privilegio y bueno, obviamente a su auditorio, bienvenidos a este programa. Bueno, pues como ya le habíamos platicado detrás de cámaras, este programa tiene un concepto ameno, por lo tanto nos gustaría empezar preguntándole dónde nace y qué recuerda de su infancia. Uy, bueno, genial. sí que es ameno. ¿Dónde nazco? Bueno, yo nazco en la Ciudad de México. Es ahí donde mis padres pues obviamente decidieron estar y pues tuve mis primeros años ahí en Ciudad de México, ¿no? ¿Qué recuerdo de mi infancia? Pues mi infancia definitivamente el tiempo y el momento fueron maravillosos, junto conmigo 2 hermanos mayores, Jorge y Miguel, sus nombres, con los que siempre convivimos y con la cercanía de las edades, pues solamente son 2 años entre cada uno, pues obviamente éramos amigos, aprendimos ahí el tema de la amistad en los primeros años porque coincidíamos mucho, jugaban mucho, pero también reñíamos mucho. ¿En qué zona de la Ciudad de México? En la zona de Culhuacán, la unidad. Ay, qué bonito. Sí, la zona de Coyoacán, en la parte pues un poquito sur. En ese momento mi padre pues obviamente había adquirido, era muy novedoso el tema de los departamentos, entonces era un festín, ¿no? Subíamos y bajábamos por los departamentos, por los andadores, conociendo a los vecinos y pues obviamente disfrutando cada espacio. ¿Y en qué momento es cuando se viene a vivir a Cuernavaca? A Cuernavaca yo llego, bueno, pues obviamente el tema del regresar o acercarnos hacia las familias, familia, pues mucha gente de Guerrero, mucha gente de Morelos, entonces nosotros nos instalamos como centro medio, ¿no? Uh-huh. Centro medio, y yo empiezo a vivir en Cuernavaca en la preparatoria. Okay. En la preparatoria estudié mis primeros años de preparatoria en el CETIS 44. Ahí es donde hice mi estancia preparatoria y entonces bueno, pero pues desde siempre teniendo familia aquí, desde muy chica, 8 años, ya tengo recuerdo y memoria de el tránsito entre Ciudad de México y Cuernavaca, ¿no? Conozco, pues obviamente por eso conozco muy bien, me recuerdo muchos lugares muy específicos, el tradicional paseo, ¿verdad? En el Salto de San Antón, en Cuernavaca, y bueno, pues es ahí en ese instante donde estamos ya físicamente en Cuernavaca. ¿Y desde aquellos años ya se quedaron aquí? Sí, transitamos pues toda nuestra vida en México, bueno, los primeros años y luego hacia Cuernavaca, ¿no? El tema de vivir y hacer pues toda la parte académica, laboral hoy, ¿verdad? Aquí en la ciudad. ¿Y la preparatoria la eligieron por cercanía o porque ya se estaban encaminando a una carrera? No, la preparatoria la elegimos por recomendación igual de alguien, de ahí por ahí unos familiares, primas, porque en ese momento estaba de innovación y algo novedoso el tema de la carrera técnica de programación. ¿no? Okay. Uh-huh. Aprender a programar, tener contacto con las computadoras, los sistemas operativos, y entonces era como tienes que perfilarte, o lo digo de esa manera, pero seguramente que en ese instante tienes que perfilarte para los retos que vienen, ¿no? Sin perder de vista. ¿Por qué? Pues obviamente porque desde muy pequeña yo siempre me planteé el ser abogada. O sea, entonces era cualquier nivel es decir, cualquier formación en la preparatoria, pero la preparatoria la elegimos por eso.
por esa razón. Y justo era lo que le íbamos a preguntar, porque sabemos que tiene estudios desde la licenciatura hacia el doctorado encaminadas al derecho, ¿no? Y justo preguntarle si fue su primera opción, si alguna vez titubeó en elegir la carrera. No titubeé, definitivamente. Es así como los abogados, no titubeé. Desde siempre el tema del uso de la memoria, el recuerdo cuando uno está en primaria, en secundaria, desde primaria. Un maestro, yo iba en quinto de primaria, cuando pregunta la pregunta de todos, ¿y tú qué quieres estudiar? ¿Tú qué vas a estudiar? Entre mis compañeros, amigos, yo levanté la mano y dije, yo quiero ser abogada. ¿Porque sí? Sí. ¿No había nadie en la familia que fuera? No tengo tíos ni abuelos, abogados. No, solamente dije, quiero ser abogada. Seguramente alguna lectura por ahí en la primaria alguna cuestión de historia, ¿no? Que a veces suele pasar, el licenciado Benito Juárez, ¿por qué no? No hay una influencia como tal, sin embargo sí fue muy puntual y el recuerdo se queda, ¿no? El tema de yo quiero ser abogada y actualmente, afortunadamente, digo, el tiempo ha pasado, muchos años, este maestro de primaria aún vive, muy poco, de repente por ahí me lo encuentro y siempre recordamos ese momento, ¿no? Ese momento. Y ya que estuvo en la carrera, o sea, ¿sí fue lo que esperaba? ¿O encontró otras cosas que la motivaron todavía más a seguir especializándose? Pues la parte de la carrera fue muy, yo digo, la estudié, la carrera la viví, disfruté mucho la estancia universitaria, pero tuve algo un tanto de comodidad. No fue una intención de decir, me voy a involucrar con la parte práctica. Lo mío fue, el tema es estudiar, sacar la carrera, sacar buenas calificaciones y me dediqué a estudiar, ¿no? Consideré, porque también por la parte de que no tenía ninguna influencia directa, que sacar la escuela era lo más importante. Porque siempre me gustó y entonces lo que yo quería es empezar el litigio, ver la parte del litigio, pero en la carrera hubo siempre la parte de estudia, asiste a tus clases, acredita, las mejores calificaciones en la medida de lo posible, pero nada más, o sea, fue, y obviamente eso también me dio la oportunidad de no tener ninguna otra alternativa, no porque no lo hubiera, sino porque pues de una manera muy natural dije escuela, porque tenía el objetivo de concluir la carrera, ¿no? De repente son como cuestiones extrañas, pero concluir la carrera era un reto, porque pues en el camino vamos viendo que se quedan, por muchas razones, compañeros, amigos, se van quedando, entonces de repente es concluir la carrera. Entonces la vida laboral empezó ya concluida la carrera. La vida laboral empieza exactamente al año de yo terminar, porque terminó la carrera, hacemos trámites para titulación, termino la titulación porque fue así, y así de forma muy programada, porque también obviamente debo decirlo, pues tuve la fortuna y gracias a Dios de que fuera inmediata, ¿no? La parte de salí de la carrera, me puse en un despacho a practicar, ahí sí fue la práctica, y después laboralmente, formalmente me ofrecieron me recomendaron para empezar a trabajar en el Consejo Tutelar para Menores, así se llamaba. En el año 2000 estoy hablando, ya estoy dando pautas. En el año 2000 así se llama, es donde pues obviamente se recluían a los menores que infringían la ley, ¿no? Consejo Tutelar para Menores. Ese fue mi primer trabajo pues obviamente aquí muy cerquita, de hecho, en Alpuyeca. Tema muy sensible, ¿no? Demasiado sensible, muy, muy sensible, lo cual pues obviamente sin duda me marcó para decir eso es lo que no quiero. Okay. Sí, el tema penal, saber, descubrir, leer, conocer, porque teníamos contacto directo como abogados del tutelar, contacto directo con quien había infringido la ley, conocer las carencias. Ahí hay algo bien interesante, porque el tema de la actividad transversal, multidisciplinaria, compleja, sin saber, sin conocer, pues ahí empiezo a conocer yo esta forma de trabajar, porque las opiniones del psicólogo, del trabajador social, del Ministerio Público, del propio Instituto de cuidado de los menores, el DIF,
todos ellos aportaban al proceso o procedimientos, un procedimiento administrativo, era procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad y la medida que se le imponía al menor. No era netamente jurídico, no era solamente la ley, ¿no? La ley del menor, no, sino que iba acompañada de estas opiniones. Pero sí fue realmente muy marcado el tema de esto es lo que no quiero. ¿Y en qué momento, perdón, Andy, nace la inquietud por los temas, por interesarse, involucrarse con temas ambientales después de este primer trabajo? Sí, después de este primer trabajo, digo, el tema siempre de los buenos momentos y los buenos amigos te van llevando a ir hacia otros espacios. Al cumplir exactamente 1 año en el tutelar, uno de mis amigos de ahí del tutelar que estábamos coincidiendo, me comenta que él se iba ya a salir porque le ofrecieron un trabajo en el ayuntamiento de Cuernavaca. Y al mismo tiempo me dicen, hay un espacio en la Profepa, en Cuernavaca, ¿no te quieres ir? Y siempre la pregunta, nos reímos, seguimos coincidiendo con este amigo, y la Profepa, ¿por qué es la Profepa? O sea, del año 2001. No, pues no sé, pero está en Cuernavaca y me voy. Y no es penal y me voy. Entonces llegó a la Profepa en el 2001 en una plaza de especialista en legislación ambiental. En ese año pues no me motivó nada, me motivó cambiar de trabajo. Claro. Me motivó de apartarme del tema penal y me motivó llegar a Cuernavaca porque estábamos en Alpuyeca. Esa fue mi motivación. Y ahí empezamos todo el tema de la especialización en esta tan noble y maravillosa rama del derecho. Y ese tema sí la apasionó. Ese tema me apasionó porque pues obviamente empezamos a conocer la cercanía que tenemos con espacios tan distintos para la aplicación del derecho como es la naturaleza. Me apasionó porque tuve la oportunidad de conocer todo el estado de Morelos en todos sus ecosistemas, derivado de los recorridos de inspección, de vigilancia, los operativos que se hacían, conocer las actividades en las regiones como en los Altos de Morelos, que estamos hablando de las actividades forestales, en la zona sur del estado, que son actividades propiamente hablando, pues obviamente de la legislación que tiene que ver con especies de vida silvestre en su hábitat natural, conocer cómo es que se reproducen algunas especies como la iguana negra en unidades de manejo. Saber también obviamente la importancia de los bosques al norte del estado para la captación de agua, y que nosotros éramos conociendo ya la legislación, atendiendo pues obviamente en el transcurso de los años que era una autoridad que trascendía al ámbito solamente del derecho, sino que tenía que ver con la conciencia, tenía que ver con la educación, tenía que ver incluso lo que yo le llamo de forma empírica, empecé a conocer la multidisciplinariedad, la importancia de la transversalidad en la aplicación del derecho, que hoy es lo que nosotros tenemos en todas las ramas del derecho, ¿no? Entonces, claro que me apasionó y de ahí pues obviamente empezamos a participar en algunos diplomados, asistir a algunas capacitaciones. En ese momento, pues la Profepa tenía la necesidad de capacitar a su personal, ¿no? de darle las herramientas no nada más técnicas, sino también jurídicas. Y asistíamos a reuniones nacionales que hacía la institución, nos inscribimos, ahí empezamos a tener ahí el Poder Judicial, específicamente en el año 2005 empezó, me parece, digo un poquito ahí, uno de los primeros diplomados en Derecho Ambiental. Luego la Corte Suprema en 2008 hizo otro muy importante que hoy sigue siendo referencia en muchos temas como pues en la parte de la jurisdicción ambiental especializada. Ese se hizo por parte de la Suprema Corte de Justicia, y entonces la propia UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de ahí de uno de esos diplomados pues sale también pues una publicación que es referente, la Ley General del Equilibrio Ecológico comentada
por la doctora Carmen Carmona Lara, que es unos referentes doctrinales en México. Entonces empezamos a tener, yo creo que es parte también de la institución, a tener mucho contacto con la parte académica, con la parte de la investigación sin serlo, ¿no? Sin serlo. Había una dirección de capacitación en la Profepa, ¿no? Específicamente de capacitación. Entonces, pues estoy hablando que en la Profepa estuve 12 años. Sí. Después de estar un año, 12 años. De 12 manera años. definitiva. Pues si les parece, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos platicando con la doctora Laura García de este trabajo que siguió ahí en la Profepa y de los siguientes trabajos. Vamos a la pausa y regresamos. En Parlamento 55 Regresamos. Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55 continuamos. Seguimos en Parlamento 55 con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Laura Elizabeth García Méndez. Bueno, ya nos comentaba antes de la pausa sobre su incursión en la Profepa, ¿no? Y a lo mejor nos gustaría preguntarle para nuestra audiencia que nos dijera qué es y cuáles son su objetivo. Sí, la Profepa es una autoridad ambiental, o es la autoridad ambiental, ¿no? Así con mayúsculas, la autoridad ambiental que se encarga de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental a nivel federal. Esa es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es una de las primeras autoridades que tenemos a nivel nacional y que hoy ya tiene más de 30 años, porque su decreto de creación es en el año 92. Entonces, ha tenido un crecimiento y creo que hoy podemos hablar de una madurez de la institución y sobre todo hoy le encontramos el tema de la justificación y del acierto en ese momento de que hoy tengamos una institución como la Profepa. Sigue teniendo pues obviamente esa importancia y relevancia. Doctora nos decía que estuvo 12 años en la Profepa y preguntábamos, habíamos leído la semblanza, al final pues ya de esta trayectoria ahí le tocó ser encargada de despacho de la Procuraduría. Sí, como les comentaba, pues obviamente esto es también algo importantísimo porque la institución me dio la oportunidad, ¿no? La oportunidad de crecer profesionalmente, porque pues obviamente entro como especialista, que es uno de los nombramientos que hacen o se le da a los abogados que llevan a cabo todo el desahogo de un procedimiento administrativo. Posteriormente, pues tuve la oportunidad que a través de un concurso el servicio profesional de carrera se implementa y en la Profepa, pues obviamente nos impulsan a quienes pertenecíamos a ser parte de ese servicio profesional a través de concursos de oposición, nos otorgaban nombramientos. En el caso específico fue el de subdelegada jurídica. Posteriormente a este cargo de especialista. El último cargo que yo tuve fue el de encargada de despacho en la transición de gobierno del 2012, 2011, sí, efectivamente, 2011, y obviamente estuve por encargo una vez que concluyo el encargo, que fueron posteriormente en 2013, ya la parte de seguir atendiendo la formación académica, porque he de decir que durante mi estancia en la Profepa, la nobleza de una institución, y creo que eso tendría que ser en todas, pero particularmente
la parte del derecho ambiental, por eso se va metiendo mucho en mi intención de retribuir. En la Profepa en ese momento el delegado que estaba me dio la oportunidad de estudiar la maestría, ¿no? Porque pues sabemos que un puesto de gobierno federal pues es a tiempo completo. Hay maestrías que también a tiempo completo, pero en el caso que la que yo cursé no era, sin embargo sí requería un tanto de tiempo. Claro. Entonces obviamente como ya tenía la maestría, al término del encargo, pues mi visión era seguir investigando, preparando y buscando la manera en cómo seguir construyendo dentro del enfoque de la investigación los aportes para lograr, digo, en la medida de que nos toca, lo que nos corresponde, la efectividad del derecho en México. Y precisamente en esto, doctora, ¿cómo estamos en materia de regulación, de políticas públicas en el tema del medio ambiente? Pues en particular en Cuernavaca, a lo mejor en nuestro estado, pero en general en el país. En general es importante y de repente no lo conocemos y por lo tanto pues no creemos, ¿no? Pero en materia de legislación ambiental, México es referente a nivel Latinoamérica. De hecho, hay tres leyes que México pone como punto de partida, pero referencia que trascienden. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988 es la ley modelo para toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Luego viene una segunda, muy seguida por la publicación, la Ley General de Cambio Climático. Derivado de los compromisos internacionales que México adopta, se publica la Ley General de Cambio Climático, pero el contenido, la manera en cómo se aborda el tema, es la manera en cómo se hace referencia a nivel Latinoamérica. Y una tercera, que es la Ley Federal de Responsabilidad por Daño Ambiental. Esta ley particularmente abre la puerta a la jurisdicción ambiental. Abre la puerta a esto que durante años, desde 2008, se busca que se implemente en México, jurisdicción ambiental especializada. Tenemos la Procuraduría que he comentado, pero juzgados especializados y todavía, ¿verdad? El reto, tribunales ambientales no se tienen. Sin embargo, con la ley general, la Ley Federal de Procedimiento, Ley Federal de Daño Ambiental, se abre la jurisdicción ambiental especialidad porque se determina que será un juzgado de distrito especializado quien conocerá de esos juicios. Si bien es cierto, en 2011 en Chile se crean los primeros tribunales ambientales jurisdiccionales, también es cierto que la ley de nuestro país se toma para avanzar sobre la conceptualización de daño ambiental. En materia de legislación, entonces, en México tenemos leyes importantes, de vanguardia, y que tenemos que hacer valer. Tenemos que hacer valer bajo un esquema importantísimo que es la participación ciudadana. De esa misma línea, pues obviamente tenemos en nuestros estados, en las entidades federativas, pues modelos de ley. Recordando un poco o comentándole al auditorio, ¿verdad? Que estamos ante una materia concurrente. Y eso pues obviamente se vuelve de gran valía porque no tan solo la federación, sino estados y municipios pueden tener su propia legislación. Entonces, la legislación, desde mi consideración, es una legislación importante, de vanguardia, la tenemos y ahora hay que utilizarla. Y bastante interesante lo que nos comenta, doctora, porque a veces se piensa que no, que justamente el país no legisla en esos temas, y el dato que nos dices de que somos referente en Latinoamérica, pues es bastante interesante, y claro que es un reto ahora, ya se legisló, bueno, ahora como usted bien dice, pues tratar de que se cumpla, ¿no? Sí, claro, y eso nos toca a nosotros como ciudadanos, como académicos, como autoridad. Nos toca hacer valer esta ley, ¿no? Entonces, esto pues obviamente se tiene que hacer bajo algo que yo creo que es la clave de muchas cosas, la voluntad política. Hoy estamos teniendo una referencia a nivel estado con la creación de la Fiscalía Ambiental en el municipio de Cuernavaca. Eso hay que decirlo fuerte, esta es una voluntad política, porque sin ella
no se logra porque no se tenía que reformar absolutamente nada. Eso es lo importante, no se tiene que reformar porque muchas veces es que tenemos que reformar la Constitución, es que tenemos que crear una ley, es que tenemos que publicar. No. Tal cual estamos, porque la Constitución ya lo contempla, ¿sí? Contempla nuestro derecho humano al medio ambiente sano, contempla nuestro derecho de acceso al agua potable, contempla específicamente el tema de la concurrencia, ¿no? En nuestro artículo 73 constitucional. Es decir, y esto no es novedoso porque ya tiene bastantes años que está contemplado de esta manera, pero necesitamos estas voluntades políticas que hoy Cuernavaca está siendo ejemplo de ello, ¿no? Yo sin duda y bajo estos escenarios que siempre celebro la difusión de estos temas, celebro la intención, pero también la ocupación desde el Congreso, ¿verdad? Que ahorita estamos aquí bajo esta línea de la academia que nos arropa de estos temas, porque es la única manera en que nosotros podemos seguir conociendo, pero invitando al ciudadano, que ese es el que mueve todo el aparato de gobierno. Doctora, en este tenor que nos comenta de la Fiscalía, preguntarle cuáles son las tareas que realiza esta Fiscalía, pero sobre todo cómo el auditorio puede acercarse a ustedes. Sí, como decía, debo de hacer, no repetitivo, pero sí relacionarlo. A nivel federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación en el ámbito federal. Como hablábamos de concurrencia, los estados, 22 estados en nuestro país ya tienen sus procuradurías estatales, pero también hay una legislación de competencia, la legislación estatal. ¿Y qué pasa con los municipios? ¿Qué hacemos? Si es concurrente, pues entonces debería de haber una autoridad. Bueno, la Fiscalía es eso. La Fiscalía Ambiental es la autoridad que se encarga de vigilar el cumplimiento de la legislación en el municipio, los reglamentos que se tienen. En el municipio de Cuernavaca tenemos un reglamento que recién se hicieron algunas reformas el año pasado, en materia de el reglamento de ecología, el reglamento de bienestar animal, el reglamento de aseo urbano, que son nuestros instrumentos normativos en el municipio de Cuernavaca. La Fiscalía entonces lleva a cabo actos de inspección, actos de vigilancia, recibe denuncias, lleva a cabo pues estos tan importantes mecanismos de conciliación con el único objetivo de evitar o mitigar el daño que se está causando a nuestro ecosistema. Talas, podas, el mal uso del agua, los residuos sólidos, que son un tema de cultura, un tema de educación, pero es un tema que contempla el reglamento y se tiene que sancionar ante el incumplimiento. Hoy tenemos también pues una necesidad de entender una problemática social por el maltrato animal. La Fiscalía también tiene competencia para eso. La Fiscalía es esta autoridad que vigila que el canino, el felino, porque estamos hablando de animales domésticos y particularmente mascotas, ¿no? Porque puede haber animales domésticos de granja, pero estamos hablando de compañía, mascotas, que se garantice, que se les respete, pues obviamente este estado de bienestar animal. Así lo conceptualiza el reglamento en nuestro municipio. Y entonces la Fiscalía tiene un cuerpo de inspectores. Las denuncias, ¿cómo podemos contactar a la Fiscalía Ambiental? A través de vía telefónica, 777, voy a hacer el comercial, 777-310-000, es el teléfono de la Fiscalía, o a través del correo ambiental denuncias ambientalescuerna@gmail.com. Esas son las vías de contacto, o directamente a las oficinas, porque también lo contempla el propio reglamento. Hacemos, pues obviamente, el mecanismo el mayor acercamiento y la facilidad para el ciudadano. Que para mí el ciudadano que denuncia es el brazo extendido de la autoridad. Eso es lo que es el ciudadano, es el brazo extendido. El ciudadano es el que está ahí en ese momento, es el que conoce. Nosotros como autoridad pues
no es justificación, pero creo que cualquier autoridad de cualquier nivel es rebasada por los problemas sociales que se tienen. Y el tema ambiental no es ajeno a ello. Entonces los necesitamos a los ciudadanos, y estos foros pues sirven mucho de plataforma para difundir estas actividades que hace la Fiscalía Ambiental. Justo eso iba a preguntar, si primero, si todos los ayuntamientos en Morelos tienen una Fiscalía Ambiental o actualmente no son todos. No, es voluntad política. Ajá. Es quien ha decidido hacerlo. Quien ha decidido. Cuernavaca decidió. Hoy tenemos una gran oportunidad como Estado, ¿verdad? Hacer el llamado desde el Congreso, ¿verdad? Hacer el llamado y después quizás hacer algo mucho más desde la formalidad, hacer el llamado para que se exhorte a todos los municipios para la creación de las fiscalías. Sí. ¿Por qué? Pues obviamente no hay porque es una urgencia. Los temas ambientales en nuestro estado, en los municipios, a nivel global, estamos en crisis. Ya lo ha señalado Naciones Unidas, estamos en una crisis ambiental. Entonces hay que actuar. Y una manera rápida, eficaz, es que los municipios inicien, ¿verdad?, con la creación de autoridades que tengan pues obviamente el reglamento importante por ahí también, ¿verdad? Ver el tema de los reglamentos de los municipios, una labor muy importante que segura estoy que con este tipo de impulsos se llevará a cabo, pero luego la autoridad, ¿no? Fiscalías ambientales para que Morelos sea referente a nivel nacional. Esa es la tarea. Pues estamos llegando al final del programa. Yo creo que da para otros 5 programas más. La invitación está abierta, doctora. Cuando pueda acompañarnos le agradeceremos que nos siga informando y profundizando un poquito en este tema que, como lo menciona, es delicado, ¿no? Es importante tratar. Estamos en crisis. Entonces, sí dejamos la invitación para que pronto nos vuelva a acompañar y sigamos hablando, pues en particular a lo mejor del tema de Cuernavaca, ¿no? de casos puntuales que hay en nuestro municipio, pero en general del estado, y por supuesto que le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación. Pues encantada yo de estar aquí compartiendo, pues más allá, ¿verdad?, de una cuestión en primera persona, es una cuestión de difusión, de información, de sensibilización, de buscar los canales de educación también, ¿no? Entonces creo que estos foros siempre son de importancia, pero debemos aprovecharlos, ¿no? Entonces, encantada, hagamos una serie. Sí, por favor. De igual manera, agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Sabemos que es muy aliada del Instituto de Investigaciones Legislativas, hay que decirlo, y agradecerle que haya estado con nosotros, pero también justo hacerle la invitación a la ciudadanía que si conocen algún tipo de problema, acudan a la Fiscalía, ya tienen los datos y de todos modos los volvemos a poner en nuestras redes sociales. Bueno, pues agradecerle nuevamente. Muchas gracias y bueno, obviamente gracias al auditorio que nos sigue, gracias al auditorio que tomará esta información pues para tener un poco de acción o por qué no multiplicar la acción como ciudadanos. El tema, recuerden, la participación ciudadana es lo más importante y son aliados de las autoridades, no nada más de la Fiscalía, sino también de las procuradurías, tanto la estatal como la federal. Muchas gracias. Esto fue Parlamento 55, los esperamos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.